Mi trabajo se titula Acerca de la perspectiva de la mente en el pensamiento moderno de René Descartes y David Hume. Resumen. En el siguiente ejercicio académico se abordará de manera concisa las principales concepciones de las dos escuelas del pensamiento moderno, en la cual sus representantes son en primer lugar el dualismo cartesiano entre cuerpo, mente o espíritu. En el segundo lugar, el dilucidar el concepto de mente y su relación con las impresiones e ideas en Hume, con una causalidad no causal. Para ello se abordarán las obras donde se exponen estas ideas. En primer lugar, las meditaciones metafísicas, obra en donde se encuentra la cúspide de la reflexión filosófica de René Descartes, ya que en este escrito de plenitud se evidencia con más propiedad el estrecho vínculo del que participaba su método, la metafísica y la teoría del conocimiento, como unidad que representa los fundamentos de su filosofía racionalista. Y en segundo lugar, se revisará el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, pensador excepcional que adquirió una vastedad de conocimientos en vida y afirmó que todo conocimiento tiene sus bases en la experiencia, puesto que las ideas que nacen de ésta tienen mayor fuerza y vivacidad. Esta obra tiene la posibilidad de brindar otra perspectiva del conocimiento que se dio en la época moderna, el cual está justificado en la corriente denominada filosofía empírica. Las palabras claves que identifiqué para este trabajo son mente, cuerpo, alma, impresiones e ideas. Dualismo entre cuerpo y alma. René Descartes es el hombre que dudó radicalmente de todo. A su vez se le conoce como el fundador de la geometría analítica y el que introdujo el concepto de sujeto en la modernidad, con lo cual se dio un giro epistémico y posteriormente el invento de la palabra mente. Estos planteamientos, en comparación a los que yacen en la tradición filosófica desde la antigüedad, presentan un matiz de diversidad. Por ejemplo, en Aristóteles el alma es un cuerpo sutil que hace parte de la concepción de hilemorfismo, que designa el compuesto entre materia y forma, psique y soma, como una unidad indisoluble. Y es que el alma es como una especie de entelequia. Por ello, en los seres vivos el alma es lo vital. Según esta girita, que propone como facultades del alma la nutrición, la sensibilidad, la desiderativa, la motora, volitiva y la discursiva, haciendo que cada función del alma se contenga de tal manera que podría observar que las plantas poseen la facultad de nutrición y que los animales se dan de esta misma y se suma la facultad sensitiva en los seres humanos. Por causa de la facultad sensitiva se da la desiderativa y la discursiva, en donde se hace presente el intelecto, que es el grado más elevado del alma y el conocimiento. Ahora bien, en esta breve descripción de la concepción aristotélica acerca del alma, nos queda en evidencia que el alma y el cuerpo son una unidad. A diferencia de los planteamientos que surgen a partir de la duda metódica del filósofo francés del siglo XVII, quien comienza por dudar de todo, hasta su propia existencia. En la primera meditación metafísica, Descartes señala que los objetos de estudio por el cual abordará el problema del espíritu humano, el cuerpo y Dios, se encuentran en el lineamiento de su misma duda, en donde la lista es encabezada por el mundo externo. Luego, duda de su propia existencia, ya que los sentidos lo engañan. Por eso considera que debe dudar de que posee un cuerpo e inclusive de la ubicación espacio-temporal de éste, ya que en el sueño se muestra otra realidad, la cual puede engañar, pero este curiosamente justifica la duda de sí mismo, y es que mediante esta duda radical, Descartes se hace consciente de sí mismo. Por ello, cuando duda de las ciencias compuestas y de las matemáticas, se las ingenia para anunciar la existencia de un genio maligno, que servirá como recurso y estrategia para tener una voluntad firme y así poder evitar volver a los viejos prejuicios, ya que Descartes buscaba un principio que sirviera de base para su filosofía y por otra parte para poder conciliar sus meditaciones. Ya en la segunda meditación se problematiza el problema de esta duda metódica, para poder comenzar a trazar el camino por el cual se demostrará que es más fácil conocer la existencia del alma o el espíritu humano.
y que a su vez este es más accesible que el conocimiento del cuerpo. Todo comienza por una serie de cuestionamientos que abordan el mundo, a los sentidos, ya que presupone que había alguien, un ser superior, que lo engañara y que le muestra cómo todo es falso, el cielo, los astros, los sentidos. Entonces sería posible que se diera la existencia independiente del cuerpo. ¿Acaso esta persuasión le señala que nada existe en el mundo, ni siquiera él mismo, y que el genio maligno ha preparado este escenario? Pero esta disertación ha producido cierta evidencia de la existencia, ya que mediante la abstracción de su reflexión se expondrá que aunque haya dudado de que él era algo, le había mostrado claramente que en efecto esto era lo único de lo cual no podía poner en duda, porque él pensaba, y el mismo pensamiento señalaba de que él era algo, asumiendo así que, abro cita, de suerte que habiendo pensado bien y habiendo examinado cuidadosamente todo, hay que concluir por último y tener por constante que la proposición siguiente, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, mientras la estoy pronunciando o concibiendo en mi espíritu. Cierro cita. Y aunque más adelante afirma que aún no sabe quién es, aquí se puede evidenciar que es necesario pensar para ser, y esta sería la primera certeza que el entendimiento le brinda, y la base que busca para su filosofía. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Así es como Descartes procuró el definirse, pero en principio el concepto de hombre racional no le satisfacía, ya que eso lo complicaba y asume una infinidad de problemas que le pondrán dificultades, que podrán sacarlo de tema. Por ello, comienza a considerar su ser. En primera se imagina las partes de su cuerpo, considerada, además que se alimentaba, se movía, sentía, pensaba, pero estas actitudes las refería al alma, ya que si confiaba en los sentidos veía infinitud de combinaciones que le ofrecían las imágenes de los sentidos. Pero en este monólogo René no cesa en cuestionarse y evalúa si algunas cosas de estas actitudes son pertenecientes meramente al alma, encontrando que es necesario que posea un cuerpo para poder alimentarse y mover, y asimismo para sentir, pero en cambio no necesitaba necesariamente de este para pensar, a menos de que se pensara sobre alguna de las sensaciones brindadas por los órganos de los sentidos, ya que es el único que no se puede separar de sí mismo, porque como dice Descartes, yo soy, yo existo, esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que dure mi pensar, pues acaso podría suceder que si cesare por completo de pensar, cesará el propio tiempo por completo de existir, cierro cita, para luego más adelante afirmar, abro cita, que soy pues una cosa que piensa, que es una cosa que piensa, es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere y también imagina y siente, cierro cita. Como lo expresa Descartes, esto no es poco, sino que es propiamente lo que pertenece a la naturaleza, ya que él es una cosa que piensa, es decir, un espíritu, el entendimiento o razón, ya que las demás sensaciones que él le interpelan las considera como imágenes formadas por el pensamiento, porque el sentir frío, calor u oír ruido también puede ocurrir en el sueño. Pero esto no basta, pues es menester tomar un ejemplo de un cuerpo particular para poder llegar a la certeza de que el espíritu es lo que puede conocerse y a su vez lo que conoce todo en cuanto se le presenta. Descartes utiliza el ejemplo de la cera para esta tarea. Aquí él revisa que la cera se presenta de una manera, con unas ciertas cualidades que cambiarán cuando ésta se acerca al fuego. Entonces ésta se presenta bajo unas formas que son fría, dura, que emite olor a flores e inclusive un sonido al golpearla, y ahora ésta se muestra bajo otras formas en un estado líquido, ahora es caliente y el olor se ha esfumado, y no emite ya un sonido al golpearla. Entonces esta cera sigue siendo la misma, en efecto, sigue siendo la misma, solamente que se presenta bajo otra forma o cuerpo, pero en esencia sigue siendo la cera. Ahora bien, esta reflexión no es grata, ya que configura la aplicación que debe tenerse para conocer las otras cosas en el mundo circundante,
y de esta manera el conocer como él conoce el espíritu, con mayor certeza, y como a su vez brinda la evidencia y conclusión de que se conocen las cosas, no pueden conocerse por medio de los sentidos, ya que brindan infinidad de combinaciones aportadas por la imaginación, mientras que por el acto del pensamiento se nos brinda una mayor evidencia de las cosas, y de que por ende las conocemos no por los datos que nos brindan los sentidos y el tacto, sino más bien porque las entendemos y comprendemos por medio del pensamiento. Así no hay nada más claro y distinto de conocer que el alma o el espíritu. Aquí yace la noción de res cogita como sustancia pensante, y la res extensa como sustancia externa, porque remite a todo lo exterior. Abro cita. Yo soy una cosa que piensa, es decir, que duda, afirma, niega, conoce pocas cosas, ignora otras muchas, odia, quiere, no quiere y también imagina y siente. Cierro cita. Aquí se manifiesta nuevamente esta afirmación sobre la existencia y la intuición que el espíritu tiene sobre su propia determinación en el uso de la razón. Esto se demuestra con más claridad cuando se revisa una obra del pasado que se titula Las reglas para la dirección del espíritu, en donde expresó con anterioridad que, abro cita, la concepción no dudosa de una mente pura y atenta, que nace de la sola luz de la razón, y que es por más simple y que por ser más simple es más cierta, cierro cita. Por ello es necesario tener la idea de la intuición de la razón natural que llama Descartes y que distingue de la fluctuante intuición dada por los sentidos, que representan más dudas que luces en el camino que se emprende para revisar en primer lugar la existencia de Dios. En segundo, los tipos de ideas, y luego el revisarlas justaponiendo estas con los tipos de realidades que enumera. Pues bien, abro cita. Entre estas ideas unas me parecen nacidas conmigo y otras extrañas y oriundas de fuera, y otras hechas e inventadas por mí mismo. Cierro cita. Aquí están las ideas innatas, las ideas adventicias y las ideas facticias. En el grupo de las ideas innatas está Dios, que es quien posee más realidad, eminente, un ser absuelto de error y duda, omnisciente, omnipotente, inmortal, eterno, en palabras de Descartes. Abro cita, creador universal de todas las cosas que están fuera de él. Esa idea, digo, tiene ciertamente en sí más realidad objetiva que aquellas otras que me representan sustancias finitas. Cierro cita. Y con lo que luego sigue, de que debe haber por lo menos tanta realidad en la causa eficiente y total como en el efecto. Así es como procederá a definir las realidades, la una como la formal, que corresponden con la construcción del pensamiento. Luego están las objetivas, que son aquellas que representan el mundo y lo material, y la materia, y la eminente, de la cual participa Dios, quien es la sustancia que posee la perfección, y que claramente no puede generar la duda ni el engaño, ya que estas son actitudes y defectos de un ser imperfecto, y dado que un ser, como el hombre que es imperfecto, no puede poseer la realidad de lo perfecto, o concebirlo, o representarlo, ya que sería imposible. Aunque este ser soberano exista como idea innata y como creador que proporciona la imagen verdadera de las cosas, y es por ello la realidad inminente que expone la realidad objetiva, procurando a su vez el mecanismo en las cosas, confiriendo toda la manifestación de su existencia. Y es de este modo como la luz natural lo enseña, o mejor dicho, la razón. Ahora bien, las ideas denominadas adventicias son aquellas ideas o representaciones las cuales deben ser semejantes a las cosas, y en cuanto a las ideas llamadas facticias, son aquellas que proceden de la facultad imaginativa, como no, por ejemplo, un elefante guerrero psíquico ancestral o un hombre oso cerdo. Entonces es en estas últimas meditaciones en donde Descartes imprime o fija el conocimiento de que es la razón aquella que tiene la capacidad y posibilidad de conocer lo que es externo a ella, puesto que es muy poco lo que se sabe con certeza de las cosas corporales y mucho más acerca del espíritu humano. En efecto, la naturaleza o la esencia por excelencia es pensar. Abro cita. Tengo una idea clara y distinta de mí mismo, según la cual soy algo que piensa y no algo extenso. Y por otra parte tengo una idea distinta del cuerpo, según el cual ésta es una cosa extensa que no piensa. Resulta cierto que yo, es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy
y es entera y verdaderamente distinta de mi cuerpo, pudiendo ser y existir sin el cuerpo. Cierro cita. Aquí queda más que evidente el esfuerzo y la síntesis poderosa de las meditaciones pasadas, y si no fuera más, Descartes no para aquí, ya que persuadido de que existen tanto sensaciones externas como internas y que éstas eran referencias de las cosas externas, no se vio más que aludir a sentir que existen ciertos condicionamientos de los sentimientos que son cómodos, como lo son el placer o voluptuosidad, o de los que producen incomodidad como el dolor. Además se nota que sentía hambre y sequedad en la garganta, cosas que no podía justificar la correspondencia de estas, sino que por la naturaleza le enseña que las cosas eran así. Y en cuanto por la naturaleza se entiende a Dios como ser que no puede generar opiniones falsas. Pero la naturaleza también enseña que posee un cuerpo, aunque sea diferente del alma. Es en el cual se referencia al dolor, cuando está enfermo, por ejemplo, o que necesita de alimentos cuando éste posee hambre y sed. Por medio de estos sentimientos de dolor o hambre, o cualquier otro que infunde la idea que el cuerpo está estrechamente unido, confundido y mezclado con las sustancias pensante, que constituyen modos de pensar que proceden y dependen íntimamente de esta unificación entre cuerpo y alma. Estos dos grados del pensar, que son el sentimiento y la imaginación, son los que permiten concebir clara y distintamente, puesto que esas facultades manifiestan y guardan una suerte de intelección. En síntesis, Descartes considera que el espíritu es una cosa que piensa, que es él, o lo que se conoce como el yo pienso, y que el espíritu, es enteramente indivisible, mientras que el cuerpo es divisible, puesto que uno de sus miembros puede ser cortado, por ejemplo, y aún así, este no le sustrae nada al espíritu mismo, y no se puede decir tampoco que se despoja del querer sentir y concebir, ya que el espíritu en sí mismo, por entero, quiere, siente y concibe, mientras que no se puede inteligir o pensar nada corporal sin admitir cierta separación por parte de la misma intelección del espíritu que divide fácilmente las cosas, demostrando su diferencia. Y también se expresa que no será propiamente el espíritu quien recibe inmediatamente las imágenes o impresiones, no de las cosas corporales, sino solo del cerebro. Y luego estos, como es una especie de alineamiento, viajan desde las cuerdas de los pies al cerebro, en donde se produce el dolor que excita al espíritu, o el placer. El recorrido de este proceso va desde los pies hasta llegar a la cabeza, pasando por otros órganos, como muslos, riñones, espalda, cuello y médula espinal hasta llegar al cerebro. Y en dicho trayecto puede ocurrir que sin moverse alguna extremidad se muevan algunas que pasan por otros órganos, excitando en el cerebro los mismos movimientos que los que fueran causados por una herida al pie. Y por último, cada parte del cerebro, del cual recibe el espíritu una impresión inmediata, no hace sentir al espíritu sino un solo sentimiento, y lo más propio sería que este sentimiento fuera adecuado para la conservación de un cuerpo sano, que sería en donde se patentiza el poder de la gracia divina, el concepto de mente y su relación con las impresiones e ideas. Hume es el pensador que dudó radicalmente de la validez de la noción de causalidad, que se manifestaba con mucho fervor en la filosofía europea luego de los anales del pensamiento griego con Aristóteles, quien designó que existen 4 tipos de causas, una que es formal, una material, una eficiente y la denominada final. Estas concepciones tuvieron un fuerte desenvolvimiento en la teología y la metafísica medieval, pero que desde la perspectiva de Hume, abro cita, quien con instrumentos críticos integralmente empiristas trató de demostrar que la causalidad es una mera proyección de la mente, un hábito sintético, irregular, que a no corresponder nada real en los objetos. Cierro cita. Así lo establece Julio Cabrera, quien se dedica en su obra, Cine, 100 años de filosofía, a mostrar cómo el cine ilustra la tradición del pensamiento, pero para poder comprender esto es necesario dilucidar lo que es la mente, a partir de las impresiones e ideas, ya que esos son 2 percepciones mentales, puesto que en Descartes se nota que la mente es una unidad que se denomina res cogita, y lo que se concibe como idea es algo de tipo ficticio, adventicio o innato. Esto es lo que es producido por la imaginación,
Las otras son representaciones que son semejantes a las cosas, puesto que provienen de los objetos exteriores, y las innatas son las que nacen con nosotros con la idea de la percepción, que es escurridiza en el entendimiento humano. Mientras que en Hume las ideas e impresiones son dos percepciones que hacen parte del gran conglomerado que configura las relaciones por las cuales estas percepciones se unen, forman lo que él denomina mente, ya que cuando se habla de impresiones en la filosofía empirista, se refiere inmediatamente a las sensaciones, a las pasiones del alma y a las emociones, y cuando se habla de idea, no se hace distinción en tipos, géneros de estas, sino que se refiere a los pensamientos, razonamientos que desprenden las imágenes que poseen menos fuerza y vivacidad que de las impresiones, puesto que tiene mayor validez lo que aparece para el alma, dado que en la medida en que se conciben como un conjunto de sistemas de percepciones que son diferentes. Puesto que aquí entra el tercer elemento, y es que a su vez las impresiones como dimensión del sentir y las ideas como la dimensión de la razón tienden a ser configuraciones que están conformadas por lo simple y lo compuesto. Entonces lo simple es aquello que se presenta con evidencia, puesto que no existe distinción o separación que se admita en ello, y lo compuesto por el contrario tiende a dividirse en partes, por ejemplo en la manzana, el color, el olor, el sabor, son cualidades que se desprenden de éste y mediante la experiencia me brindan la capacidad de conocerle. Es por ello que por experiencia se encuentra que una impresión está presente en la mente cuando aparece de nuevo como idea. Esto es porque las impresiones ocasionalmente están acompañadas de ideas, mientras que las ideas a veces carecen de estas. Pero lo importante aquí es resaltar que por la experiencia las ideas provienen de la memoria, tienen mayor vivacidad y fuerza, ya que como función principal tienen la tarea de ordenar y posicionar, mientras que la imaginación determina el modo en que se experimenta la realidad. Las ideas de la imaginación son la base de la creencia en la permanente existencia de las cosas, la cual determina la causalidad que unas ideas con otras. Esto es lo que llama Hume, abro cita, la libertad de la imaginación para trastocar y alterar el orden de las ideas, cierro cita. El ejemplo más profundo que se puede tener en cuenta es el de la fábula, en donde la naturaleza está alterada, en donde viven dragones, caballos alados, gigantes, monstruos hermosos y horripilantes, pero en la mente no existe preocupación, ya que mediante la distinción de las percepciones se tiene como consecuencia que la imaginación puede diferenciar, separar y unificar las ideas, puesto que más adelante Hume en su Potestad le da a la imaginación un papel crucial en el diario pensar, algo que es más propicio para la sabiduría práctica, cotidiana y que muestra su función en beneficio de la construcción llamada mente, y es que, abro cita, todo lo que la mente concibe claramente incluye la idea de existencia posible, o en otras palabras, que nada podamos imaginar es absolutamente imposible, cierro cita. Dado que la imaginación es aquella que brinda, como ya se ha dicho, las múltiples posibilidades que permite el proceder fluido de la imaginación, que conecta y asocia las ideas de contigüidad, lugar, tiempo y el principio metafísico de causalidad, que previene el azar y permite la unificación de las ideas simples con las compuestas. Ahora bien, teniendo en cuenta el conocimiento de que la mente en Hume es un conjunto de percepciones unidas entre sí por ciertas relaciones causales, nos preguntamos, ¿cuál es la concepción de causalidad en Hume y cómo se construye esta rutina sintética en el pensamiento, o más bien en la mente? Para Hume, la relación de la causa y el efecto son aquellas que producen el conocimiento verdadero de las cosas, puesto que cuando dos objetos se relacionan de tal manera que la fuerza y vivacidad se alimentan mediante sus acciones uno al otro, de tal manera que le impulsa a que el efecto demuestre la existencia de su causa. En palabras de Hume, la única conexión o relación de objetos que puede llevarnos más allá de las impresiones inmediatas de nuestra memoria y sentidos es la causa y el efecto, incluyendo la idea de que estos objetos que producen una causa y un efecto son contiguos, de tal manera que están determinados en cierto espacio, tiempo, para manifestar su existencia. Ahora bien, si la causalidad no obedece un principio lineal, sino por contingencia, por fuerza y vivacidad, con las que cobra resonancia a partir de las impresiones, y como se hacía en la metafísica del pasado
u otras ideas abstractas, entonces es como se ha dicho con anterioridad, que esta causalidad es un constructo mental a partir de la idea de necesidad que ha sido creado a partir del constante hábito y que genera la contingencia y sucesión entre los objetos. Abro cita. El mundo es para Hume un conglomerado de acontecimientos encadenados por conexiones radicalmente contingentes, en el cual todo nuestro conocimiento y toda nuestra moral son conjeturales y provisorios. Cierro cita. Esta bella reflexión de Julio Cabrera no solo sintetiza la noción de causalidad y su relación con la mente, sino que a su vez asume la idea de necesidad, que genera una relación causal que el hombre participa del mundo, de tal manera que todo tiene una relación que no es propiamente por una lógica racional, sino por una constante pregunta que se hace la mente en cuanto a su propio conocimiento, una autognosis, ya que el espíritu, la mente y el cuerpo son compañeros que deben conocerse a sí mismos y en conjunto, puesto que el pensamiento tiene todas las posibilidades y del que el hombre es siempre un misterio. Conclusiones. En Hume, la mente es aquella que permite concebir la identidad de las cosas, ya que esta es la que almacena el conjunto de percepciones que son administradas tanto desde la experiencia de los sentidos, que son llamadas impresiones, como de las ideas, mientras que en Descartes el alma, el espíritu y la mente son una unidad que corresponde a la res cogita o sustancia pensante, que es el yo como principio de su filosofía. En las meditaciones metafísicas se puede observar tres tipos de sustancias: la sustancia infinita, res divina; la sustancia pensante, res cogita; y la sustancia externa, res extensa. La causa eficiente es aquello que restituye el conocimiento de las cosas verdaderas, ya que todo efecto tiene una causa y ésta debe conferir realidad al efecto e igualarla. Es por eso por lo que solamente por existir, Dios es la esencia de la perfección, que participa de la realidad formal y eminente. Y este sería el fin de mi trabajo.